Buenos días, mucho gusto poder conversar con usted. ¿Qué tal? En primer lugar, para hacer un análisis y primero explicar lo que significa este mecanismo constitucional, ¿no? que parece muy abstracto, la cuestión de confianza. ¿En qué se basa y para qué sirve, abogado? Sí, mire, en nuestra Constitución se recogen varios mecanismos de control político. Todos ellos los aplica el Parlamento contra el Poder Ejecutivo, que al ser el poder que tiene más poder, pues requiere mayor control. Solo hay un mecanismo de control político que utiliza el Poder Ejecutivo contra el Poder Legislativo y es la cuestión de confianza. ¿Para qué sirve? Cada vez que el gobierno, el Poder Ejecutivo, quiere promover una política pública y quiere que el Congreso la apruebe, plantea cuestión de confianza, sabiendo que si se la niega, el ministro que la plantea, que puede ser el primer ministro y en ese caso se va él con todo su gabinete, o puede ser el ministro de un sector, en ese caso negada la confianza, se va solo ese ministro, bien, traslada la responsabilidad política al Congreso. Pero este mecanismo de control político, la cuestión de confianza, tiene límites. No se puede plantear cuestión de confianza sobre cualquier materia, sobre lo que quiera simplemente el Poder Ejecutivo. Estos límites ya los ha puesto primero la ley 31355, que es la que pretendía derogar, bien, el señor Aníbal Torres, pero también el propio Tribunal Constitucional que ha desarrollado este mecanismo de control político. Y ha dicho el tribunal, y la ley también lo reafirma, que no se puede plantear cuestión de confianza, por ejemplo, para reformas constitucionales, ni para, bien, obligar al Congreso en materias que son exclusivas y excluyentes de ellos, como la aprobación y trámite de leyes, especialmente cuando éstas pues tienen que ver con la relación entre poderes del Estado. Sí. Doctor Urbina, le pido por favor que continúe con nosotros. Usted conoce cómo es muchas veces la pauta en la televisión. Tenemos que irnos a una brevísima pausa, pero al regresar continuamos conversando con el abogado constitucionalista Eric Urbina sobre la cuestión de confianza. Bueno, paramos por el muchacho. Los latinos somos así. Si nos reímos, ya somos amigos. Y si eres amigo, eres familia. Siempre tenemos algo que celebrar, con un gran sentimiento latino que lo hace todo grande. Y que no nos cabe acá. Hagamos todo a lo grande y compartiendo, la vida se disfruta más. Exquisita. Regresamos innovados y con más entretenimiento que nunca. Con lo mejor de la gastronomía y emprendimientos. Belleza, turismo y mucho más. En la nueva temporada de tu programa favorito de aventura. Conéctate los lunes, miércoles y viernes de 2 a 3:30 de la tarde. Con la conducción de Lucero Ruiz y Grecia Infante a través de la señal de Contigo TV, el canal de todos los peruanos. Avanza confiado, con actitud imparable y sana. Para mi gente peruana. Ahora Isana también en aerosol. ¡Janito! Deje de pensarlo y llévese el Noble. ¡Está buenazo! Viene con una nueva tecnología que hace que el papel sea más gruesito, más resistente y el rollo más grande y rendidor. Bien gordito, como yo. Aproveche que trae un montonón. Noble, te da más y no te pide más. Noble, una marca de Softies. ¿Te gustaría coordinar una entrevista, reportaje o publireportaje? ¿Promocionar de manera profesional tus productos o servicios en redes sociales? ¿Posicionar tu marca, conseguir nuevos clientes y aumentar tus ventas? Tenemos la más amplia gama de productos, servicios y estrategias publicitarias para ti. No esperes más.
Estamos contigo. Llámanos o escríbenos ahora mismo y solicita una demostración completamente gratis. Contáctanos ahora mismo al 01479-4516 o al 900-200-269. Bueno, y precisamente mostramos estas imágenes de lo que significa la manifestación contra el Congreso de la República, que fue convocada para las 3, pero que sorpresivamente inició muy temprano, pues los ciudadanos se convocaron de manera pacífica hasta el momento en la avenida Abancay, en los exteriores del Congreso de la República. Tenemos allí las imágenes de cuando están precisamente con las pancartas y las banderolas manifestándose. Esto ha generado reacciones desde el Congreso, que además ayer ha suspendido al menos sus actividades ya pactadas y oficiales, como por ejemplo la Junta de Portavoces y el Pleno del Congreso. Bueno, y conectamos rápidamente con el doctor Eric Urbina, abogado constitucionalista, con quien ya estábamos hablando sobre la presentación de esta cuestión de confianza, que es si bien es cierto, un mecanismo constitucional que tiene el Ejecutivo, pero que también tiene muchos límites, al menos en lo constitucional. Usted hablaba de que no se podía plantear un mecanismo como este en base o quizás para forzar a que el Congreso derogue o debata una ley específicamente. Así es, ¿no? Efectivamente. Sobre esto ya el propio tribunal se ha pronunciado y no olvidemos que esta ley que pretendía derogar bien el Poder Ejecutivo es una ley que ha sido a su vez validada por el Tribunal Constitucional. El Poder Ejecutivo interpuso una acción de inconstitucionalidad contra la ley y cuando estuvo esto siendo visto por el tribunal, el actual presidente del Consejo de Ministros, que ya tenía el cargo, lo que dijo es que se tenía que respetar lo que diga el tribunal y si el tribunal confirmaba la validez de la norma, pues allí quedaba todo. Hoy al parecer ha cambiado de posición o en todo caso está usando más bien esta figura más como una herramienta realmente política, dejando de lado el contexto jurídico, ¿no? Mientras en un momento vamos a mostrar precisamente el documento respecto a la presentación de esta cuestión de confianza y lo que ha respondido el presidente del Congreso, mi consulta ¿es o no constitucional bajo estas circunstancias el planteamiento de este mecanismo? Mire, sobre esa ley específicamente, no lo es. Y creo que con ello hay ya casi un consenso, obviamente los ministros y abogados cercanos al gobierno no lo creen así, pero luego creo que la mayor cantidad de constitucionalistas que se han pronunciado al respecto, pues han evidenciado algo que es lógico, ¿no? No puedes ya cuestionar algo que cuestionaste antes y que ha sido validado por el Tribunal Constitucional. Bien, no hay motivo. Ojo, la cuestión de confianza sigue siendo un mecanismo que puede usar el Poder Ejecutivo sobre otras políticas de Estado, ¿no? Pero en este caso puntualmente ya no. Ahora vamos a mostrar a continuación, porque tenemos la respuesta del presidente William Zapata precisamente respecto al planteamiento de esta cuestión de confianza. Ha mencionado en todo caso que no es atendible precisamente esta solicitud del Ejecutivo. Vamos al otro documento para empezar la lectura. Bastante breve, dice: señor Aníbal Torres, presidente del Consejo de Ministros. Dice e indica lo siguiente: le recordamos que de acuerdo con la ley 31355, ley que desarrolla el ejercicio de la cuestión de confianza regulada por el último párrafo, toda interposición de una cuestión de confianza debe versar sobre materias o asuntos de competencia del Poder Ejecutivo en estricto, en relación con la política general del gobierno y no respecto a competencias exclusivas y excluyentes del Congreso de la República. El siguiente documento indica: adicionalmente a lo señalado, es importante advertir que el reglamento del Congreso establece que el rechazo de plano por la mesa directiva procede para aquella proposición que tenga por finalidad la aprobación o no de iniciativas
que interfieran en las competencias exclusivas del Congreso de la República. Cabe señalar que finalmente en la primera disposición complementaria final de la Ley 31355, solo el Congreso de la República puede interpretar el sentido de su decisión. Es por eso que de alguna manera finalmente el Congreso, o al menos desde la mesa directiva, han respondido al Poder Ejecutivo que es inatendible esta solicitud del Premier Aníbal Torres, abogado. Sí, mire, yo creo que aquí ha habido lamentablemente un error por parte del Congreso. ¿En qué sentido? Que si bien es cierto, la cuestión de confianza acá era improcedente, sin embargo, no ha sido planteada realmente. La Constitución establece que se plantea de manera oral ante el Pleno, y esto no ha pasado. Lo que ha sucedido es que el señor Aníbal Torres ha mandado una carta, ¿no?, una solicitud al presidente del Congreso para que le den un espacio en el Pleno que iba a realizarse hoy. Pero la cuestión de confianza propiamente no se llegó a plantear. Eso sí ya está siendo usado por el presidente del Consejo de Ministros, ¿no? Ayer lo dijo, o sea, me han rechazado algo que nunca pedí formalmente, hice la solicitud para que me escuchen y plantear en pleno la cuestión, pero ni siquiera han permitido aquello. Eso creo que fue un error. Creo que el Congreso debió de recibir al señor Aníbal Torres, que plantee su cuestión de confianza, y después de ello, pues declarar la improcedencia y ya está. Justo respecto a eso, y lo que indica usted es un detalle muy importante, ¿no? Porque la cuestión de confianza, según la investidura y protocolarmente, se presenta en el Pleno del Congreso. Recordemos al ex premier Salvador del Solar, de la gestión del presidente Vizcarra, presentó directamente o planteó en todo caso la cuestión de confianza dentro del Parlamento. Sin embargo, en todo caso al premier no se le ha permitido, pero lo que él ya había hecho es un anuncio. ¿Cree que esto podría beneficiar al Ejecutivo en la línea de la pronta llegada de la alta comitiva de la OEA? Seguramente lo va a invocar el Ejecutivo, ¿no? De hecho, lo mencionará. También es importante ver por qué no ha sido insistente el señor Aníbal Torres con esta medida, porque él suele ser muy insistente. Y podría incluso, dado que el Congreso ahora mismo no dar, ¿no?, el espacio para plantear la cuestión, acudir en el próximo pleno o iniciar una acción competencial contra el Congreso ante el Tribunal Constitucional, pero se ha dado cuenta de lo siguiente. Primero, que era un despropósito jurídico y que así ha sido analizado y puesto en evidencia, y por otro lado, que no tenía el respaldo político. El día de ayer, varios congresistas, dentro de ellos el propio señor Valdemar Cerrón, dijeron que era inconstitucional su medida, ¿no?, y que no tenía fundamento y no iba a prosperar. Eso, a su vez, le ha quitado piso, ¿no?, al señor Aníbal Torres. Sin embargo, si uno hace un análisis político, que en estos fueros es lo normal, lo común, pues sí, ha tenido una victoria pírrica el señor Torres respecto a esto. Por lo menos hasta este momento. Puede que esto se evidencie más aún en los próximos días cuando lleguen los comisionados de la OEA. Pero ¿cuál es la victoria pírrica que ha tenido? Que ahora mismo ya no estamos hablando de sus palabras tan desafortunadas contra la señora Sol Carreño, que a mi juicio ameritan una censura por parte del Congreso, e incluso podría ser hasta una denuncia constitucional contra el señor Torres, y estamos aún hablando de esta cuestión de confianza fallida, que ya no ha prosperado, ¿no? Sí, ahora, esto también ha generado, por supuesto, reacciones de varias bancadas. Una de ellas es la bancada de Fuerza Popular, que lo que ha dicho en precisas palabras es que de esta manera lo que se busca desde el Ejecutivo es conseguir o en todo caso impulsar un próximo cierre del Congreso. ¿Usted cree que esto al menos quepa dentro de la realidad? Bueno, el señor Aníbal Torres, como otros ministros de Estado, vienen fomentando el cierre del Congreso. La marcha que hoy se está realizando en la capital frente al Congreso de la República, ¿no?, llamada la toma de Lima, busca eso, el cierre del Congreso. Constitucionalmente el camino es claro, son 2 negatorias a la confianza. Hasta ahora no se ha dado ninguno. Este ha pretendido ser el primero, pero no se ha dado.
no puede el Ejecutivo interpretar como una negativa lo que ha resuelto el presidente del el presidente del Congreso. Bien, así que el camino todavía es un poco más largo para una situación como esa, ¿no? Sí. Ahora, precisamente lo que indicaban además que esto se da justo en la misma línea de las manifestaciones. Se presenta la moción o la cuestión de confianza, o se anuncia en todo caso, porque como usted bien lo ha indicado, no se ha presentado oficialmente, se anuncia la cuestión de confianza y posteriormente ocurre esta denominada marcha de la toma de Lima. ¿Cree que hay una estrategia bien consensuada u organizada por parte del Ejecutivo? Yo creo que sí. Esto ha sido anunciado por los propios voceros y por el propio presidente Castillo en más de una oportunidad, ¿no? No olvidemos las palabras del señor Aníbal Torres, que decía que si vienen a Lima, ¿no? Si vienen todos los que respaldan y demás, pues el presidente no va a ser movido, etcétera, ¿no? El presidente Castillo ha dicho lo mismo en varias ocasiones, ¿bien? Luego habrá que investigar, ¿no? Porque hemos visto que han llegado buses a la capital llenos de personas, ¿bien? Cómo se están alimentando, se ha visto el reparto de tuppers con alimentos a ellos, ¿bien? ¿Quién financia todo eso, ¿no? Ahora, lo que indicaban además es que paralelamente a este planteamiento de la cuestión de confianza, también el presidente iba a hacer una nueva solicitud para poder salir al extranjero, exactamente a la Alianza del Pacífico, ¿no? A esta actividad protocolar oficial que reúne a los mandatarios de Estado. Y ya varias bancadas han anunciado que no le van a otorgar el permiso por las 7 carpetas fiscales que actualmente tiene el presidente en investigación. Sin embargo, no es quizás una facultad del presidente de la República acudir a estas actividades internacionales en la misma línea de reforzar las relaciones bilaterales con otros países. Bueno, mire, efectivamente él dirige la política exterior peruana y tiene la facultad de solicitar el permiso para salir del territorio nacional. Pero la facultad de otorgar o negar el permiso la tiene el Congreso de la República. Y si es que el Congreso le niega la salida, el presidente no puede salir. Si lo hace, inmediatamente cae en una causal de vacancia. Esto no ha sido pensado para el señor Castillo en específico. Esto está presente en nuestra Constitución desde el inicio, ¿bien? Y a la vez obedece lamentablemente a una mala experiencia histórica que hemos tenido en 2 momentos cruciales. Durante la guerra con Chile, con el expresidente Prado y con el señor Alberto Fujimori, ¿no? Entonces, esta facultad que tiene el Parlamento se debe respetar. En otros países ciertamente no hay esa necesidad de pedirle permiso al legislativo para salir, pero hay otros en los que sí. Por ejemplo, en México, si el presidente se va a ausentar por más de 2 días, requiere el permiso. En el caso peruano, para salir, aunque sea 2 metros más allá de la frontera, necesita el permiso, ¿no? Hay que cumplir la ley, el señor Castillo lo sabe y finalmente su canciller, que es experto en derecho constitucional, el señor Landa, también. Si es que el presidente no lo entiende, el señor Landa se lo podría explicar, ¿no? Sí, precisamente le pido por favor, doctor Urbina, que veamos las imágenes que vamos a mostrar a continuación. Tenemos nuevas imágenes de la manifestación en los exteriores del Congreso de la República, de la denominada Marcha La Toma de Lima. Vemos, bueno, allí ya las rejas, vemos ya a decenas de manifestantes que han llegado, algunos con sus pancartas, están haciendo arengas contra el Parlamento, algunos incluso solicitando el cierre del Congreso. Ya varios parlamentarios se han pronunciado a través del Twitter, de alguna manera sorprendidos o haciendo un llamado de atención a la policía de que no haya podido prever esta situación de una manifestación que ya a viva voz se anunciaba que iba a ir directamente contra el Congreso en la avenida Bancay y que tomó al parecer por sorpresa a todos porque empezó muchísimo más temprano. Estaba convocada para las 3 de la tarde, pero empezó casi al alba. Se amanecieron prácticamente los manifestantes. Respecto a esta situación y también
a la cuestión de confianza. ¿Considera usted que esta sea una estrategia para generar temor en algunos congresistas que todavía no hayan firmado la tercera moción de vacancia o para de alguna manera generar algún tipo de alianza con los congresistas que hasta el momento no hayan definido su postura en la mira de esta tercera moción de vacancia, como diciendo de alguna manera, bueno, o te quedas y me quedo o se van ustedes? Bueno, mire, esa es una lectura, ¿no? Otra era más bien la cuestión de confianza planteada, ¿no? Esta marcha no la han organizado ayer, no es esporádica, bien, es espontánea, perdón. Es una marcha que estaba muy bien organizada y que tenía una fecha muy discreta y a la vez vino acompañada de esta solicitud de cuestión de confianza del Premier, ¿no? Entonces, el Congreso, creo, ha hecho bien finalmente al decidir suspender la sesión de hoy y poner en buen recaudo a los trabajadores del Parlamento, ¿no? No sabemos cómo se va a realizar esta marcha, qué consecuencias traerá. Sí podemos decir lo siguiente: el responsable directo de lo que pueda pasar es el señor Castillo, que es comandante y jefe de las Fuerzas Armadas y Policiales, que a su vez tiene la obligación de resguardar el Palacio Legislativo, como lo hacen y también con el Poder Ejecutivo, ¿no? No olvidemos, por ejemplo, por cuántas semanas, meses en realidad, ha estado cerrada la Plaza de Lima, ¿no? E incluso después de la presentación de la denuncia constitucional y demás, hemos visto hasta militares resguardando el Palacio de Gobierno, ¿no? Bueno, eso no me parece mal. Hay que, obviamente, cuidar no solamente el edificio como tal, sino obviamente la institucionalidad que también reside en las personas, bien, pero eso mismo se tiene que dar ahora que el Congreso de la República pues está fundamentado, ¿no? Bueno, agradecerle al doctor Eric Urbina precisamente por estar aquí en Contigo en la Política, analizando todo y ampliamente lo que ha significado el anuncio de la presentación de esta cuestión de confianza, estas manifestaciones que se dan oportunamente en los mismos días y finalmente las reacciones que ha generado esto desde el Congreso de la República. Agradecerle por estar aquí en Contigo en la Política, doctor. Muchas gracias a usted. Buenos días.